Casi desde que nació en 1961, Diego Fischer estuvo convencido de que quería ser abogado, hasta que estando en tercer año de Derecho, comprendió que las leyes no eran lo suyo y apuntó al periodismo, yendo a golpear la puerta del diario El País. Tuvo que pagar el consabido derecho de piso, cubriendo notas de todo tipo, ya fuera comerciales, deportivas o culturales, que a veces eran publicadas y otras terminaban durmiendo en algún cajón de la redacción. Con el tiempo fue entendiendo la rigurosidad del oficio, que perfeccionó gracias a sus estudios en la Universidad de Navarra y más tarde en la de Boston. Destacándose en prensa escrita, radio y televisión, cuenta además con una filmografía que abarca media docena de películas y 4 obras de teatro estrenadas. En medio de eso, a Fischer se le ocurrió empezar a escribir basándose en entrevistas y profundas investigaciones, llegando así a convertirse en uno de los autores más prolíficos del país, con 14 libros publicados y galardonado con el Premio Libro de Oro en 6 ocasiones. A finales de diciembre publicó Cuando todo pase, fruto de una minuciosa investigación periodística realizada en Montevideo y Madrid, ambientada en la época en que el poeta Miguel de Unamuno le dolía a España, allá por los comienzos de la Guerra Civil. Cuenta la historia de varios personajes uruguayos que fueron protagonistas del horror de la guerra, en un marco de tristeza y violencia que llevó incluso a que España y Uruguay rompieran relaciones diplomáticas. Cuando todo pase, además de comprobar que la influencia de nuestro país en los tiempos de la República y la Guerra Civil fue mucho mayor de lo que suponemos, es un hito para el propio Diego Fischer, ya que será la primera de sus novelas que se publicará en toda América y España, permitiendo que los lectores del resto del mundo también puedan disfrutarlo. Bueno, y lo primero en la mañana en casa es darle la bienvenida a Diego Fischer. Un placer realmente tenerte aquí en el living con nosotros. Muchas gracias. Un placer volver a esta casa, que en algún momento fue también mi casa. Y bueno, y conversar contigo, que en algún momento hemos trabajado juntos y vaya cuánto, ¿no? Sí, hay que hacer la advertencia de que es una nota absolutamente subjetiva la que va a llevar adelante este comunicador, porque, bueno, por allí aparecía la tapa de Al Encuentro de las Tres Marías, que terminó siendo una obra teatral de gran éxito, dirigida por Álvaro Auchaín, con una estupenda Nidia Telles y maravillosa Victoria Rodríguez, y en donde a mí me tocó hacer los personajes de todos los hombres que de una u otra forma tuvieron importancia en la vida de Juan. 14 personajes hacía, cobraba por uno, ¿cierto? Pero hacía de manera impresionante. ¿Qué trabajo te mandaste ahí? No, y qué trabajo de investigación como al que nos tenés acostumbrados en cada uno de tus libros. Recién miraba en la presentación y veíamos galardones, veíamos la rigurosidad periodística que hay. ¿Hasta dónde no puedo llamarla detectivesca, no? Porque de alguna manera es la esencia de quien se apasiona con un tema y comienza a ir deshilachando una historia, pero quiere llegar, como en este caso, a armar todo ese rompecabezas. Y no debe ser nada fácil cuando uno tiene que remontarse a 1930 o en algunos casos ir todavía mucho más atrás. Pero en este caso tenés que ubicarte en la Guerra Civil Española. Por lo tanto, me imagino que acá hubo viajes de por medio para seguir la investigación y hasta alguna dificultad que la pandemia te debe haber generado. Sí, la pandemia jugó en contra, pero bueno, afortunadamente uno está acostumbrado a esto. Esto es una carrera de obstáculos, ¿no? Yo siempre digo que cuando comienzo una investigación parto de un puerto, que sé cuál es, y bueno, y voy a un lugar cuyo destino no lo sabes. No lo sé. No lo sabes. A priori no lo sé. Claro. Primero tenés, me imagino yo, la historia. Hoy le comentaba a Diego, tuvimos oportunidad de, obviamente cada vez que nos encontramos, nos ponemos a hablar y hablamos de todo, y en este caso de Cuando todo pase, y le comentaba, me sorprendió las historias que hay de uruguayos vinculados al tema de la Guerra Civil Española. ¿Y desde dónde comenzás? Vos me decís que arrancás esta historia con Civils, es decir, tu trabajo. Yo tengo noticias de esta historia, o de las historias, a través de una hija de Daniel Civils, Mercedes Civils Braga,
un día comenta un episodio de su padre como anécdota en el monasterio del Escorial. Ajá. Y a mí me quedó haciendo ruido eso. Y después, cuando tuve oportunidad de conversar mano a mano con ella, no daba crédito a que con esa naturalidad, claro, la naturalidad de alguien que ha vivido eso cotidianamente. Claro. Que pasa mucho, ¿no? Y que no es consciente de la dimensión que eso tiene o puede llegar a tener. Ahora, ¿cómo llega al Escorial Civils? ¿Cuándo se va? Bueno, Civil se va acá en 1930, parte con su padrino y tío, Daniel Castellanos, y su mujer. Civil queda huérfano de padre, Sí. Tiene 14 años, y sus padrinos y tíos deciden adoptarlo para darle la educación que ellos creen que merecía, y era nada menos que en el Escorial, colegio de reyes y señoritos en España. En España, o sea, él sale en septiembre del 30 con rumbo a Barcelona. En el Giulio Cesare, el barco, en primera. ¿Con qué edad ahí? 14 años. 14 años, a descubrir un mundo. Sí, sí. Y llega a una España donde agonizaba la monarquía. Al punto tal que el Castellanos es el último diplomático, hasta donde yo pude comprobar, que presenta cartas credenciales a Alfonso XIII. Ah, el último diplomático uruguayo. No. El último del mundo. Porque del mundo. el rey cae 2 meses después. Es decir, Claro. abandona España. Y el episodio, por ejemplo, de la presentación de las cartas diplomáticas es muy elocuente, porque con toda esa pompa y el protocolo que exigía, Castellanos va transitando las calles de Madrid rumbo al palacio en una carroza real, etcétera. Sí, sí. Y comprueba cómo la gente mira con odio, con bronca a ese vehículo y a los que van adentro. Claro. Porque piensan que son integrantes de la monarquía. De la monarquía. Entonces, es una manera de empezar a tomar la temperatura en esa España que estaba muy dolida, Claro. muy herida, donde se pasaba en dificultades enormes y bueno, y una situación política que explotaría 2 meses después. Claro, ¿no? estamos hablando de julio del 36. Julio 36 se parten del puerto de Montevideo. La presentación de cartas credenciales es el 30 de diciembre. No, perdón. No. Julio del 30. Del 30. Del 30, exacto. Uruguay acababa de ser campeón mundial. Claro, eso te iba a decir. Claro. Hay que ubicarlo dentro de lo que es el contexto Exacto. del primer campeonato del mundo acá. Y no es un dato menor para el desarrollo de la historia. Ahora vamos a ver por qué, si te parece. Sí. Julio del 30 parte, llega y presenta cartas credenciales el 30 de diciembre del 30. Del 30. Y la monarquía cae el 2-3 de abril del 31. Sí, es ahí. Y entonces yo te decía, no es menor el dato del Mundial del 30. Porque Daniel va al Escorial y cuando lo presentan, era un gran jugador de fútbol. Gran jugador de fútbol que había aprendido a jugar al fútbol en el colegio del seminario de los curas jesuitas. Y cuando lo presentan en el Escorial, lo presentan como el uruguayo, y todos dicen, bueno, del país campeón del mundo. Claro. Y eso le hace ganar muchos puntos y terreno y prestigio entre sus compañeros. Y fíjate qué curioso, poco tiempo después, el presidente de Real Madrid lo ve jugar. Bernabéu. Santiago Bernabéu, exalumno del Escorial, iba a visitar periódicamente al colegio cuando había competencias deportivas. Santiago Bernabéu, que ya era la gloria del fútbol retirado, pero ya era la gloria del fútbol español, y lo ve jugar y le ofrece jugar en las inferiores del Real Madrid. Del Real Madrid, cosa que concreta, ¿no? Increíble. Entonces, digo, todas esas cosas, elementos reales, absolutamente reales. Hay unas fotos preciosas de Civils formando ahí en el cuadro de fútbol y en el patio del Escorial. Y bueno, van tejiendo esta historia, cuyo telón de fondo es esa España que se derrumba. Claro. Esa España de atentados, esa España de
bueno, de la quema de iglesias. Sí, sí, ahí empezaba esa situación que termina inclusive con la violación, con el asesinato. La muerte de dos uruguayas. De dos ahí uruguayas. comienzan, no digo que comienzan en el libro porque entran en escena, para usar términos de teatro, mucho antes, pero sí hay el rol tan importante de Dolores y Consuelo Aguiar Mella Díaz. Claro. Este apellido tan largo es porque eran hijas de un español, Aguiar Mella, y su madre, una uruguaya, Consuelo también, Díaz Zavalla. Un personaje, brevemente, sí, que llegó al Uruguay siendo asesor legal de Emilio Reus, y que el fracaso y la gran estafa que Reus hizo por estas latitudes termina condenándolo a él también. Claro. Y por eso se vuelve en España. Se vuelve en España. Ahora, Diego, te sé en las investigaciones, en el trabajo que realizás, tan meticuloso, que sé que necesitas muchas veces de respirar la atmósfera, es decir, estar en los lugares. Sí. Un poco lo que decía Petru recién, cuando decía que él como lector se anotaba determinadas direcciones porque quería estar frente a esos lugares que mencionás. Esto me imagino que te llevó a España, y te pregunto, ¿estuviste en el Escorial? Sí, claro. No lo pude visitar como hubiera querido porque estaba cerrado, que fue un gran obstáculo. Pero después conté con la colaboración de una colega y amiga que hace casi 30 años que vive en España, que es Zuli Fuentes, sí, que me ayudó me dio una mano enorme, porque si no, no hubiera podido concretar esto. Pero sí estuve en cada uno de los lugares que describo en el libro. Volví a estar en algunos casos. Bueno, en el Riojano, el café de la calle Mayor, donde el rey Alfonso XIII iba a tomar su café y sus pastas, que sigue estando tal cual como era en 1905, 1910. Sí estuve en la chocolatería de San Ginés, y sí frente al cine real, y en cada uno de los lugares que yo voy describiendo de ese Madrid, para quienes conocen Madrid y para quienes no lo conocen, claro, también poderse dar una idea, porque es ese Madrid cotidiano, es ese Madrid quizás pueblerino, que lentamente empieza a transformarse en una ciudad muy triste, donde a uno de los personajes, Dolores, le escribe a una amiga española que está en Montevideo, dice, el dolor que le causa caminar por los lugares que caminaban siempre, en Madrid, Gran Vía, el centro, porque nos han robado hasta la risa. Claro. Esa España que empieza a desmoronarse. Ese es otro de los temas que tiene Cuando todo pase, que es una característica también que tiene Diego Fischer como escritor. Es decir, la excusa puede ser las historias, pero también comenzás a hacer una descripción muy minuciosa de los diferentes momentos que están teniendo esos lugares, en este caso, claro, esas ciudades. ¿Cuándo se desata el horror? ¿Cuándo ya la situación esta que nos vas describiendo, esa efervescencia que comienza a sentirse de disconformidad, hace eclosión y se desata el horror? El horror se desata, te diría que en el 32, cuando se produce la primera quema de conventos y colegios, de una manera, digo, tan irracional como violenta y absurda. Se queman iglesias en las que se profanan tumbas. Esto sucede en toda España, pero fundamentalmente el epicentro es Madrid, Málaga, y bueno, algo en Barcelona. Pero, por ejemplo, en Madrid son decenas de iglesias que literalmente se las incendia. Quienes conocen España, como muchas iglesias en Europa, son centros además de un patrimonio artístico incalculable. Se perdieron obras del Greco. Sí. Llega tal la barbarie que se profanan las tumbas de varias iglesias y se sale a la calle a bailar o a mostrar como trofeos de guerra, claro, los cadáveres. Y estos dos personajes, Consuelo y Dolores, muy católicos, muy
muy católicos practicantes. Practicantes, sí. Bueno, no están juntas en esas horas, dura 48, 72 horas esta locura, y desesperadas por saber una de la otra. Y bueno, una está se salva de ser, bueno, quién sabe qué en ese momento, y vive en esa zozobra y no entienden por qué ese odio, ¿no? Porque, claro, se asociaba la Iglesia con la monarquía. La monarquía ya no regía, pero no era toda la Iglesia, eran 2 o 3 cardenales que habían tenían una connivencia, y tampoco era toda la República. Ojo, esta quema de conventos se da con el beneplácito o la vista gorda de los republicanos. No hay un guardia civil que intervenga para parar esta barbarie. Y qué ironía y qué curioso esto. Fíjate, Manuel Azaña, que fue uno de los presidentes de la República, quizás el más conocido por todos, estuvo en Uruguay en su momento por el exilio, había sido educado en el colegio Alfonso XII, donde estaba estudiando, en el monasterio del Escorial, donde estaba estudiando Daniel Civils. Daniel Civils, claro. Entonces, estas mujeres, y toda España, o la mayoría de España, no entiende esta locura. Te pregunto justamente por la temática. El libro ya está aquí, Cuando todo pase, ya fue editado en Uruguay, fue editado en Colombia. En Colombia, ahora viene Argentina, Chile, Perú y, bueno, España allá por noviembre. En México, perdón, digo, toda América y Estados Unidos habla hispana. Obviamente tengo que ir cerrando y es mucho más lo que habría para hablar, pero hay que leer el libro. Sí, esa es la idea. De eso se trata. Esa es la idea. Te pregunto sobre el final, Diego. Cualquiera te preguntaría sobre tu próximo proyecto, pero quiero centrarme en esto. Cuando todo pase, ¿puede revelar a través de estas historias que tienen que ver con estos uruguayos? Hablas de una historia de amor, una historia de solidaridad, de sacrificio. ¿Puede revelar para la propia España aspectos no conocidos de esta barbarie? Yo no lo sé, sinceramente sería un poco ambicioso y quizás atrevido de mi parte. Yo creo que en España se dio lo que se ha dado en muchos países, Uruguay incluido, es que la historia, lo que vino después de la guerra, la dictadura de Franco, fue tan terrible, fue tan larga en el tiempo, fueron 37 años, que hizo que la historia que se contó y se viene contando hasta ahora, ha sido de esos años. Claro. Entonces, lo que fue la previa, digamos, que es donde hace foco el libro, que es, bueno, ¿por qué viene una cosa? Porque no, las revoluciones, los golpes de Estado, las guerras, no surgen por generación espontánea. Y se dio lo mismo que se dio acá con parte de nuestra historia. Esa parte de la historia no ha tenido mayor difusión o casi nula. Y lo compruebo de la siguiente manera. Uno de matrimonio muy amigo mío, que fue con el que fui al Escorial, gente muy instruida, muy culta, realmente muy interesado en la literatura, por supuesto, la historia de su país, la literatura y la literatura uruguaya también. Cuando leyeron el libro, dice, me enteré de algunas cosas que yo no sabía, que yo desconocía. Bien. Entonces digo, porque acá hay documentos de Ortega y Gasset, discursos, pronunciamientos de Antonio Machado y de don Miguel de Unamuno, que quizás en el titular se conocían, pero no sabían que habían formado un grupo político para incidir, porque no estaban ni con unos ni con otros, no estaban con el rey, pero tampoco estaban con esa república que perseguía a los adversarios. Diego, ha sido como siempre un placer tenerte, uno siempre queda con más ganas de hablar. Cuando todo pase es lo que Diego ha venido a presentarnos de alguna manera y a invitarlos a ustedes a que lo compartan. Un placer haberte tenido en la mañana en casa. No, el placer es mío, un lujo siempre volver a esta casa. Y bueno, y ojalá pronto nos encontremos trabajando juntos, ¿no? ¿Quién sabe, no? Que vuelva a ser, que vuelva a ser. Diego Fischer en la mañana en casa. Nosotros seguimos con Cairo, Eliana y Petru, porque hay mucho más para compartir con ustedes.